Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo y alimentando la imaginación de muchos de ustedes, y créanme, la intriga está garantizada. Vamos a hablar de esa conexión tan especial, esa chispa que parece que existe entre dos personas que han capturado nuestros corazones. ¿Se imaginan a una de las actrices más queridas de Turquía, Demet Özdemir, pidiéndole algo a otro ídolo, Can Yaman? Y no cualquier cosa, sino algo que lleva implícito un te amo, pero con una sorpresa que va a dejar a todos boquiabiertos. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes para ser inolvidable. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, los invito de todo corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas dosis de entretenimiento, noticias y esas curiosidades que tanto nos gustan. ¡Vamos allá! Bueno, ¿por dónde empezar con esta historia que parece sacada de una telenovela, pero que tiene el toque real de la fama y la expectativa pública? Todos conocemos y admiramos a Demet Özdemir, esa artista tan talentosa, con una sonrisa que ilumina la pantalla y una versatilidad que la ha llevado a protagonizar éxitos tras éxitos. Desde sus inicios, Demet ha demostrado una capacidad innata para conectar con el público, ya sea en dramas conmovedores o en comedias románticas llenas de encanto. Su trayectoria es un testimonio de su dedicación y pasión por la actuación, y cada nuevo proyecto suyo es recibido con gran entusiasmo por sus millones de seguidores en todo el mundo. Y por otro lado, tenemos a Can Yaman, el galán que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su presencia escénica y, claro, esos abdominales que parecen esculpidos por los dioses. Can Yaman irrumpió en la escena internacional como un torbellino, cautivando a audiencias con su magnetismo natural y su talento actoral. Su popularidad trasciende fronteras, y su nombre se ha convertido en sinónimo de éxito en la industria del entretenimiento. Es un artista que no solo posee un físico privilegiado, sino también una capacidad para encarnar personajes complejos y hacerlos creíbles y entrañables. La química entre ellos en la serie Erkenci fue algo que traspasó la pantalla. Erkenci, esa serie que se convirtió en un fenómeno mundial y que catapultó a Demet y Can a un nivel de fama estratosférico. La relación de sus personajes, Sanem y Can, era tan palpable, tan llena de tensión y ternura, que los espectadores no podían evitar enamorarse de ellos como pareja. Los fans enloquecieron, las redes sociales explotaron con teorías, y la esperanza de que esa conexión fuera real, fuera de los sets de grabación, se convirtió en un deseo colectivo. Esa química explosiva en pantalla generó una legión de seguidores que anhelaban verlos juntos en la vida real, alimentando constantemente los rumores y las especulaciones sobre su relación. Y hoy vamos a desentrañar qué es lo que supuestamente Demet le habría pedido a Can, y cómo esta petición podría esconder un te amo lleno de sorpresas. Este es el meollo de la cuestión, el enigma que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo. Primero pongamos las cosas en contexto. Han pasado un tiempo desde que trabajaron juntos, pero la huella que dejaron en la audiencia fue imborrable. Aunque el tiempo pasa y sus carreras han tomado rumbos individuales, la memoria de su icónica pareja en Erkenci sigue muy viva. Los fans continúan recordando con cariño sus escenas juntos y deseando un reencuentro profesional o quizás personal. Los rumores, como ustedes saben, nunca cesan en el mundo del espectáculo. El universo del entretenimiento es un caldo de cultivo constante para las especulaciones, los chismes y las filtraciones. Y en este caso, los rumores se alimentan de cada interacción, cada me gusta en redes sociales, cada comentario sutil, cada encuentro casual que se filtra a la prensa. Incluso un saludo amistoso puede ser interpretado como una señal de algo más profundo. Pero lo que hoy nos ocupa va un paso más allá. No se trata de un simple like o un comentario en una foto. Se dice, se rumorea y las fuentes, aunque a veces esquivas y anónimas, apuntan a que Demet Özdemir, en un momento de sinceridad o tal vez de valentía, le habría hecho una petición muy particular a Can Yaman. Esta filtración ha llegado a nosotros a través de diversos canales, y aunque debemos mantener una sana dosis de escepticismo, la naturaleza de la petición la hace irresistiblemente intrigante. Y no es algo tan simple como pedirle un autógrafo o una foto. Imaginen la decepción si ese fuera el caso. No estamos hablando de algo más personal, algo que, si se confirma, podría redefinir la percepción que tenemos de su relación actual y de la profundidad de su vínculo.
Es un tipo de petición que sugiere un nivel de confianza y conexión que va más allá de una mera relación profesional o una amistad casual. La petición en cuestión, y aquí es donde se pone verdaderamente interesante, está envuelta en un halo de misterio. Las informaciones que circulan sugieren que Demet le habría pedido a Khan que la acompañara en un proyecto muy especial. ¿Pero qué tipo de proyecto? Aquí es donde la imaginación empieza a volar. No estamos hablando de una nueva serie o película juntos, aunque eso sería un sueño para muchos de ustedes, y créanme, yo también lo desearía. Sería un regreso triunfal para la pareja que conquistó el mundo. Pero no, la naturaleza de esta petición es lo que la hace tan intrigante y potencialmente mucho más significativa. Se habla de un proyecto que tiene que ver con algo más profundo, algo que podría ser una causa benéfica, una iniciativa personal, o incluso un viaje con un propósito específico. Y aquí es donde entra la frase clave que ha desatado toda esta especulación: te amo pero sorpresa. ¿Qué podría significar esa sorpresa? El término sorpresa es la clave que abre un abanico de posibilidades. Podría ser que la petición en sí misma sea la sorpresa. Imaginen que Demet, después de todo este tiempo, con toda la distancia y las trayectorias profesionales separadas, se acerca a Khan y le propone algo que nadie esperaba, algo que revela una faceta diferente de su vínculo, un lazo que ha perdurado y evolucionado. Quizás la sorpresa sea el destino del proyecto, la magnitud del mismo, la forma en que se desarrollará, o incluso el hecho de que ella esté involucrada en algo tan personal y le pida su participación. ¿Y el te amo es una declaración explícita de amor romántico, o es algo que se infiere del gesto, un sentimiento profundo que se expresa a través de una acción? A veces las acciones hablan más fuerte que las palabras, ¿no creen? El simple hecho de que Demet se sienta cómoda, o incluso motivada, para pedirle a Khan algo tan significativo, algo que requiere tiempo, compromiso y quizás hasta exposición, ya sugiere un nivel de confianza y afecto que va más allá de una simple amistad o una relación laboral pasada. Podría ser un amor en un sentido más amplio, amor de respeto, amor de admiración, amor de un vínculo que ha dejado una marca imborrable. Analicemos las posibilidades, porque aquí es donde la diversión de la especulación realmente comienza. Si la petición estuviera relacionada con una causa benéfica, por ejemplo, algo que ambos apoyan o que Demet quiere impulsar con todas sus fuerzas, y le pide a Khan que sea la cara visible o que participe activamente, esto demostraría una profunda confianza en él y en su poder de influencia. Khan Yaman tiene una gran base de seguidores, y su participación en una causa benéfica podría tener un impacto significativo. La sorpresa podría ser que ella ha estado trabajando en esto en secreto durante un tiempo, desarrollando la idea, y que él sería la pieza clave para su éxito, el factor que realmente haría despegar la iniciativa. Y el te amo sería una forma de expresar la importancia que le da a él en su vida y en sus proyectos, incluso si ese amor es de amistad, respeto profundo o una admiración genuina por la persona que es y el impacto que puede tener. Sería una forma de decir: confío en ti, te valoro, y este proyecto es importante para mí, al igual que lo eres tú. Otra posibilidad, y esta es muy seductora, es que sea algo más personal, algo que está en su lista de deseos, un sueño que siempre ha querido cumplir. Imaginemos un viaje que ella siempre ha soñado hacer, una aventura que la llama, y que Khan, por su naturaleza aventurera, su espíritu explorador y su conocida conexión con ella, sería el compañero ideal. La sorpresa podría ser el destino exótico y poco conocido, la aventura extrema que les espera, o la experiencia única e inolvidable que compartirían. En este escenario, el te amo sería la declaración implícita de que para ella, compartir momentos tan especiales, tan personales y transformadores, solo es concebible con alguien a quien valora enormemente, alguien con quien siente una conexión profunda y una complicidad que trasciende lo ordinario. También podríamos estar ante un proyecto artístico que va más allá de la actuación convencional que conocemos. Quizás Demet tiene en mente un cortometraje independiente con un mensaje poderoso, un documental que explore un tema que le apasiona, o incluso una colaboración musical inesperada. La sorpresa podría ser la temática audaz y poco convencional del proyecto, el estilo innovador y vanguardista que planea emplear, o el hecho de que sea una forma de explorar facetas artísticas que no hemos visto antes en ninguno de los dos. Y el te amo sería el reconocimiento mutuo del talento, el respeto por el arte del otro y el deseo de crear algo hermoso y significativo juntos, impulsado por un sentimiento profundo de conexión artística y personal que nació en los sets de grabación y que ha perdurado. Lo fascinante de todo esto es cómo se entrelaza la vida pública con la esfera privada,
como las fantasías de los fans se alimentan de las pequeñas pistas que dejan las celebridades. Los fans, al verlos juntos en pantalla, desarrollando una química tan poderosa, desarrollan un apego emocional. Queremos que sean felices, que sus vidas vayan bien, y soñamos con que esa magia que vimos en la ficción se traslade a la realidad. Por eso cada rumor, cada pista, cada interacción, por mínima que sea, se convierte en un objeto de análisis y especulación intensiva. Y esta petición, envuelta en el misterio de un te amo pero sorpresa, es el combustible perfecto para alimentar esa fantasía colectiva, ese deseo de que la historia de amor que vimos en pantalla tenga una continuación en la vida real. ¿Y qué hay de la reacción de Can Yaman? Si Demet le ha hecho esta petición, podemos imaginar que él se ha quedado sorprendido, quizás halagado, y seguramente intrigado. Can es conocido por su personalidad apasionada, su carisma magnético y su disposición a asumir desafíos. Si la petición de Demet es algo que resuena con sus propios valores, sus intereses o su espíritu aventurero, es muy probable que haya respondido con entusiasmo y una gran dosis de curiosidad. La sorpresa en su reacción podría ser tan grande como la que Demet busca generar en el público, y su respuesta podría ser el verdadero motor que impulse este misterioso proyecto. Este tipo de historias nos recuerdan que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales y los flashes de las cámaras, hay personas con sentimientos, deseos, aspiraciones y una vida compleja. Y a veces esas aspiraciones las llevan a pedir cosas que parecen imposibles, o que rompen completamente con las expectativas que tenemos de ellas. La valentía de Demet, si esta historia es cierta, de hacer una petición tan personal y significativa a alguien con quien compartió una conexión tan especial, es algo digno de admirar. Demuestra una confianza en sí misma y en la relación que ha cultivado, o que aún mantiene, con Can. Y la posibilidad de que esta petición esconda un te amo en el sentido más amplio de la palabra, ya sea de amor romántico platónico, de una amistad profunda y duradera, de un respeto incondicional por el otro como persona y artista, o de una admiración genuina por el alma del otro, es lo que le da a esta anécdota su encanto especial y su capacidad para cautivarnos. Podemos pasar horas especulando, imaginando los detalles, los escenarios, las posibles consecuencias. Pero lo cierto es que hasta que haya una confirmación oficial por parte de ellos, o hasta que veamos algún avance concreto de este proyecto misterioso, todo queda en el terreno de la fascinación y la especulación informada. Y sinceramente esa es parte de la magia del mundo del entretenimiento. Nos permite soñar, nos permite imaginar las infinitas posibilidades que la vida nos reserva, y nos recuerda que en este ámbito, nunca se sabe lo que vendrá después, qué giros darán las historias y qué sorpresas nos deparará el destino. En resumen, hoy hemos explorado la intrigante posibilidad de que Demet Özdemir le haya hecho una petición especial a Can Yaman, una petición que podría albergar un te amo envuelto en una sorpresa. Hemos analizado diferentes escenarios, desde proyectos benéficos hasta aventuras personales y colaboraciones artísticas, y hemos reflexionado sobre la profunda conexión que une a estas dos estrellas y la expectativa que generan en sus seguidores. Esta historia, aunque envuelta en misterio, nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas, el poder de las acciones para comunicar sentimientos profundos y la fascinación que ejercen las celebridades en nuestras vidas. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este viaje de intrigas y especulaciones. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Qué tipo de proyecto creen ustedes que Demet podría haberle pedido a Can? ¿Qué significa para ustedes ese enigmático te amo pero sorpresa? ¿Se inclinan por una causa benéfica, una aventura personal o algo completamente diferente? Déjenme sus opiniones, sus teorías más descabelladas y sus reflexiones más profundas en la sección de comentarios, estoy ansiosa por leerlas todas y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y la chispa de intriga que hemos encendido, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a llegar a más personas. Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet y Can, para que también se sumen a esta conversación y compartan sus propias ideas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser parte de nuestra creciente comunidad de amantes del entretenimiento y las curiosidades, suscríbanse al canal para no perder nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más noticias jugosas y más historias fascinantes. Hasta la próxima, mis queridos amigos.